Sea bendito el nombre del Señor. Este día es un día especial porque estamos reunidos para oír su palabra, para que su Espíritu Santo, que es el río de Dios en la ciudad santa, Sión, Él pueda darnos nueva vida en esta hora. Oremos y pidamos que nuestros corazones sean sensibles para recibir la palabra que Él tiene para darnos. Padre amado, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que tu palabra sea avivada en nosotros, que cada palabra que hablemos, cada frase, cada pensamiento, sea la propia expresión de tu corazón. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos ser curados físicamente y curados también en lo emocional y en lo espiritual. Desde ya te agradecemos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el día de hoy tenemos un punto muy especial para tratar y es sobre nuestra voz. Dios quiere oír nuestra voz. Para Él, nuestra voz es muy importante. De hecho, no solamente el sonido, sino también el contenido de nuestras palabras. Por eso es que vamos a comenzar leyendo en el libro de Oseas, el profeta Oseas, en su capítulo 14, vamos a leer juntos el verso 1 y el verso 2 como base a este mensaje. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Bueno, aquí el Señor está ordenando que le digamos y que Él acepte la ofrenda de nuestros labios. Fíjense. Y primero también está estableciendo que para poder convertirnos tenemos que reconocer que por nuestro pecado estamos caídos. Dice. Así es como lo que expresa el Señor a su pueblo Israel en aquella época. Tal vez usted puede decir, no, yo no estoy caído, pastor. Estoy aquí en la iglesia, estoy siendo fiel. Sí, amén. Y qué bueno que lo estamos. Pero la palabra de Dios, ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Lo que está diciendo es que cuando hay un problema serio en nuestra vida, no es culpa de Dios. La mayoría de las veces es malas decisiones, es un antojo de nuestra vida, es porque nos metemos a una deuda, algo que no podemos pagar y nos quita el sueño, nos quita la tranquilidad y solo nos agrega ansiedad y aflicción. Entonces, lo que el Señor está diciendo es que por nuestra condición estamos como estamos. Porque el Señor siempre va a escoger lo mejor para nosotros. Y Él nos pide que volvamos a Él, o sea, que nos convirtamos de corazón, pero que vengamos con palabras. Entonces, en el propio capítulo número 13, un capítulo antes del capítulo 14, Él ya dijo aquí, porque por tu pecado has caído. El hombre también por su naturaleza, porque él falló, porque él desobedeció, él cayó. Dice también aquí la Escritura, en el capítulo número 13, versículo número 9, te perdiste, oh Israel, es el mensaje a su pueblo, mas en mí está tu ayuda. A pesar de la condición, te perdiste, oh Israel. El Señor dice que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En mí está tu ayuda.
En otras palabras, el Señor está diciendo, yo soy tu socorro a pesar de tu condición. Y en el verso 14, en el capítulo 14, verso 1, Él nuevamente dice, por tu pecado has caído, pero Él es nuestra salvación. De hecho, leemos claramente en el libro de Eclesiastés, en el capítulo número 7, verso 29, que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó sus propias perversiones. Perdón, el libro de Eclesiastes. Dios creó al hombre a su semejanza y cuando hablamos de haberlo creado a su semejanza, lo creó, como dice Romanos capítulo 1, verso 23. Fíjense, esto es impresionante porque revela exactamente que el problema, como el Señor está diciendo ahí, está en el hombre desde el principio. Dice en el capítulo 1, verso 23 de Romanos, y cambiaron, hablando del hombre, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, Dios nos creó a su imagen. Dios es un Dios incorruptible. Y a pesar de que está hablando aquí de ídolos, de crear algo que es hecho por las propias manos del hombre, el hombre abandonó a Dios y buscó una semejanza distinta, es decir, aceptó el propio engaño y las mentiras del enemigo, de la serpiente antigua, el dragón, y entonces perdió la comunión con su Dios. Entonces ahí vino la caída. Pero el Señor está diciendo, vuelve a mí. A pesar del pecado, Dios está llamando al hombre y le está mostrando el camino. Y ahí, exactamente aquí en Oseas, capítulo 14, en el versículo número 2, nos dice la manera de cómo podemos acercarnos a Dios adecuadamente. Y es a través de la confesión verbal. Confesión verbal. ¿Por qué? Aquí dice, llevad con vosotros palabras de súplica. Fíjense ustedes, palabras de súplica, o sea, son palabras de arrepentimiento y volver a Jehová. Es el arrepentimiento y la conversión. Y decirle, ¿se dan cuenta? Decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Quiere decir que nuestras palabras son exactamente el fruto de lo que nosotros somos. Entonces, el Señor nos está diciendo que debemos de acercarnos a Él de la forma correcta y Él lo está mostrando aquí, es a través de la confesión verbal, articulando palabras adecuadas. ¿Cuáles son las palabras adecuadas? Arrepentimiento y súplica. Y lo debemos hacer en el nombre de aquel en quien hay salvación. Por eso es que también en el capítulo 13 de Oseas le está diciendo a su pueblo, en el verso número 4, mas yo soy Jehová tu Dios de la tierra de Egipto. Desde que saliste del mundo, yo soy Jehová tu Dios. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. O sea, el Señor se convirtió en el Salvador del pueblo desde el día que lo sacó de Egipto. Y hasta los días del profeta Oseas, que habían pasado siglos, el Señor les está diciendo nuevamente, no hay otro Salvador fuera de mí. Lo conocerán ustedes. Y es claro también cuando nosotros leemos en Hechos capítulo 4, verso 12, que Pedro, hablando al pueblo de Israel, les está diciendo, porque en ningún otro nombre hay salvación debajo del cielo, sino solamente en el nombre de Jesús. No hay salvación fuera del nombre de Jesús. Y por eso es que está hablando aquí en Oseas. Dice, y quita la iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Cuál será esa ofrenda? Bueno, las palabras nacen en el corazón. ¿Sí? No en la boca. Las palabras nacen en el corazón. En la boca se expresan. O sea, las palabras primero son pensamientos. Después los pensamientos se convierten en palabras, expresiones articuladas. Pero en la boca, como ya lo hemos dicho, se expresa. Por eso es que en el libro de Romanos capítulo 10, verso número 8, leemos más. ¿Qué dice? Cerca de ti
está la palabra. Vean ustedes esto. Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Hay dos lugares importantes en la vida. En el corazón están tus pensamientos, en la boca están tus palabras. Y está diciendo por eso, cerca de ti está la palabra. Y luego dice, esta es la palabra de fe que predicamos. No solamente la palabra de Dios está cerca de nosotros a través de confesarla, a través de creerla en el corazón, sino también la palabra de Dios es predicada. Por eso dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cómo alguien se va a convertir si no oye la palabra? Ustedes no se van a convertir, ustedes no van a oír el mensaje, no van a recibir lo que Dios tiene que decirles si yo solamente me quedo transmitiéndoles buenos pensamientos. Ustedes no tienen el poder, ni yo, de transmitir, ni mucho menos ustedes el poder de telepatía, de recibir lo que yo estoy diciendo a través de mis pensamientos, a pesar de que yo pueda tener toda la buena intención de transmitirles. Es más, si estamos en una conversación, en una plática, en la sala de su casa, y yo llego y me siento con ustedes y solo los miro y me río, pongo cara de asombro y todo, pero no les transmito nada. Ustedes van a interpretar de muchas formas. Yo necesito hablar. Por eso es que el Señor nos ordena que Él quiere oír nuestras palabras. Y en el verso número 9 del capítulo 10 de Romanos dice que si confesares, perciban, que si confesares, eso es abrir los labios, con tu boca, que Jesús es el Señor. Ahí es curios. Y ese griego curios, ese título, era solamente dado a César y era solamente dado al Dios de los cielos en el griego. Entonces, cuando llamaban al Señor Jesucristo de curios, estaban llamándole de Señor y reconociendo su divinidad. Entonces, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Dios, y creyeres, escuchen, en tu corazón, se cree en el corazón, pero con la boca se confiesa para salvación, dice que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Ahora escuchen, porque con el corazón se cree para justicia. Bueno, ¿qué está diciendo? Pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, hagamos esto más simple. La salvación para el hombre no viene, como ya lo expresamos, a través de pensamientos divinos. Él tiene el poder, sí, de transmitir, él sí tiene ese poder de transmitirnos sus buenos pensamientos. Pero ni aún el Señor lo hace así. Él usa siervos, él usa pastores, él usa ministros para comunicar el evangelio a través de la predicación. Por eso es que la predicación es llamada una locura. Cuando alguien escucha esas cosas, la locura de la predicación, pero a través de esa predicación viene la fe, porque estamos oyendo no la palabra humana. Dios puede estar usando a un hombre, pero es la palabra de Dios. Entonces, nadie puede creer si no oye la palabra. Por eso dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Dios determinó que era necesario oír su palabra para que fuéramos salvos. Ahora escuchen, lo importante es que nosotros entendamos que Dios quiere oír nuestras palabras, nuestra voz. Él quiere oírla. Nosotros podemos creer en el corazón que Dios es justo, que Dios puede darnos salvación, que Dios es bueno. Y eso, como dice aquí, el que cree en su corazón le es tomado como justicia. Ustedes van a ser justos al pensar, así yo creo en lo que Dios ha hecho. Quiere decir entonces que intelectualmente ustedes están de acuerdo con Dios en lo que Él determinó en su plan, en la obra de Cristo. Es maravillosa. Pero es necesario confesar con la boca que Jesucristo es curios, Señor, que Él es el Salvador del mundo y que Dios lo levantó de los muertos y lo resucitó para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados y recibiéramos la salvación de nuestra alma. Entonces, para Dios, noten esto, a través de estos textos que hemos visto, para Dios la expresión de los labios del ser humano, principalmente de su iglesia, principalmente de ti que estás orando, principalmente de ti que estás confesando a veces derrota, confesando con tus labios la destrucción de tu vida, de tu hogar, de tu negocio. No, necesitamos entender que para Dios la expresión de los labios
es vital. El hombre puede arrepentirse en su interior. Ay, sí, ya no quiero hacerlo. Pero la expresión verbal hará que su arrepentimiento sea aceptable y sea reconocido como verdadero. Por eso es que Proverbios capítulo 28, verso 13 dice, el que confiesa sus pecados. Él puede decir, sí, aquí en el Dios, sí, ya no quiero hacerlo, ya no quiero hacerlo, ya no quiero hacerlo. Pero tiene que confesarlo. El que confiesa, dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces tiene que existir el poder de la confesión, la expresión de las palabras, utilizar el fruto de nuestros labios para que Dios pueda oírlo. No porque Él sea sordo, Él ve nuestros pensamientos, lo vamos a ver más adelante, pero Él no solamente quiere oírlo, sino también quiere que tú te oigas, porque cuando confesamos, no solamente hay una declaración, también hay un compromiso. Hay algo que en el interior es formado, podemos decir como un contrato, algo confirmado en nuestra vida. Quiero darles un ejemplo que el propio Señor nos da en el libro de Lucas, capítulo número 18. En ese evangelio encontramos la historia del publicano o del fariseo y del publicano. Como vimos al principio en Oseas 14:1, Dios quiere que el hombre se acerque a Él, pero adecuadamente, con las palabras adecuadas. ¿Y cuáles son las palabras adecuadas? Con palabras de súplica, arrepentimiento. Entonces, ahora veamos lo que dice aquí Jesús, enseñando sobre la oración y enseñando sobre cómo acercarse a Dios. Esto es demasiado claro para que lo ignoremos. Veamos aquí juntos en Lucas capítulo 18 y vamos a leer en el verso número 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, fíjense cómo comienza, y menospreciaban a los otros, porque los consideraban injustos, dijo también esta parábola. Aquí comienza la parábola del fariseo y el publicano. Dos hombres subieron al templo a orar. Fíjense, los dos subieron con el mismo objetivo. ¿Cuál era? Orar. ¿Qué es orar? En una simple frase, es hablar con Dios, comunicarme con Dios verbalmente. ¿Sí? Fueron a orar. Uno era fariseo, la condición de un religioso muy rígido, y el otro era publicano, la condición de un cobrador de impuestos, menospreciado por los religiosos, y sí realmente un pecador, porque la mayoría de publicanos llegaban a tener mucho dinero a través de cobrar de más o quedarse con cosas que no les correspondían. Habían cosas que realmente los condenaba y que obviamente eran delante de los hombres más pecadores que los fariseos, que no eran ladrones, ¿verdad? Pero veamos aquí que entonces el primer punto que queremos establecer es que los dos llegaron con el mismo objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Orar. Ahora, también necesitamos considerar que ambos vinieron al templo de diferente manera. Uno no vino de la misma manera y el otro vino de diferente manera. La forma como llegó el fariseo fue justificándose. La forma como llegó el publicano fue condenándose, reconociendo que merecía de una punición, de un castigo, porque él era un pecador. O sea, había un reconocimiento. Ahora, no se olviden de Oseas capítulo 14, verso 2. ¿Cómo es la actitud y las palabras adecuadas para acercarse a Dios? Palabras de súplica, dice, palabras de arrepentimiento. No de justificación, no de un reconocimiento propio de que yo merezco, soy lo más precioso de este mundo. Tal vez porque ambos llegaron de diferente manera, tal vez porque realmente tenían un contexto diferente de vida. Como ya hablamos, un religioso, el otro un cobrador de impuestos. Pero hay algo tremendo en la oración del fariseo. Él oraba consigo mismo.
Dice aquí en el capítulo 18, verso número 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Si él pudiera haber estado usando palabras, tal vez, ¿verdad? Es probable. Pero estaba orando en su corazón, consigo mismo. Tal vez pudo haberlas expresado. Sin embargo, para Dios, su oración no fue oída, porque él llegó justificándose. Él llegó colocándose como alguien muy especial y que Dios lo estaba recibiendo por su entrega, su consagración y su dedicación. Es más, podemos decir que el carácter de la oración de este fariseo era de egocentrismo. Su Dios, con minúscula, era Dios, él mismo. Entonces, ¿qué había? El ídolo del egocentrismo. Él estaba ahí. Fíjense que en su oración se refiere a sí mismo 4 veces. Y gracias te doy porque no soy como él. Y gracias te doy porque yo ayuno. Y gracias te doy porque yo doy los diezmos. Y gracias te doy porque 4 veces menciona su propia vida. Él está solo exaltándose a sí mismo. Él no está llegando en el nombre del Señor. Él no está llegando por los méritos del Cordero. Él está llegando por sus propios méritos. Y obviamente dice aquí claramente en la Escritura, os digo que éste descendió a su casa justificado, hablando del publicano, pero el otro no, antes que el otro. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Da la idea de como que se esperaba el Señor que volviera a regresar con palabras de arrepentimiento. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero al contrario del fariseo, el publicano oró a Dios. Aquí sí claramente se dice, él oró consigo mismo. Otra vez, pudo haber hablado algunas palabras, pero no fue oído delante de Dios debido a su actitud. Quiere decir entonces que mi actitud, mis pensamientos, lo que yo soy, debe tener unidad con mis palabras. Exactamente. Y así es, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el publicano oró a Dios, dice en el verso 13, mas el publicano estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, que sino se golpeaba el pecho hablando, Dios, sé propicio a mí. Sé propicio a mí. Entonces él realmente sí se dirigió al Señor y el Señor sí lo oyó, porque otra vez, además de la actitud correcta que llevaba, sus palabras fueron adecuadas. Entonces hay un poder espiritual magnífico cuando oramos audiblemente y más aún adecuadamente, es decir, de la forma correcta, con las palabras que Dios quiere oír. Ahora, eso no significa que Dios depende únicamente del habla humana. No. Porque Él conoce los más íntimos pensamientos de nuestro corazón. ¿No es cierto? Él los conoce. Alguien podría decir, Señor, tú no necesitas que yo te diga las cosas, tú ya las conoces. Es cierto, pero otra vez, mis pensamientos deben ser expresados a través de palabras. Pero cuando nosotros transmitimos con palabras lo que pensamos, estamos expresando el fruto de lo que somos. Todo árbol, dice la Escritura, da fruto según su especie. Y lo sabemos por experiencia, la naturaleza nos enseña que todo árbol da frutos según su naturaleza. ¿Sí? La vid, las uvas, la higuera, los higos, el manzano, las manzanas y así por delante va a recibir ese fruto que representa lo que realmente el árbol es. Entonces las palabras del hombre, las palabras de una persona revelan exactamente lo que ella es, porque nuestras palabras son nuestros frutos. Por eso es que también leemos aquí en Lucas capítulo número 6, en el verso 45, el hombre bueno
del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, fíjense. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, nosotros somos lo que hablamos. No podemos esconder, es el fruto de nuestro interior. Pero Dios quiere oír nuestras palabras. Porque principalmente Él también pretende que nosotros oigamos lo que hablamos. Porque solo así realmente vamos a conocer y vamos a también a sentir si estamos siendo honestos o no. Porque alguien puede venir con otras palabras, mostrando que no está expresando lo que realmente tiene en su interior. Ahí hay un engaño, no hay honestidad y las palabras van a, como dice la Escritura, van a salvarnos o a condenarnos. Por eso es importante que nuestros pensamientos sean exactamente el reflejo de nuestras palabras y nuestras palabras sean exactamente el reflejo de nuestros propios pensamientos. Y eso es ahí una honestidad espiritual que el Señor espera que lo hagamos, que tengamos. Por eso es que Él quiere que hablemos, porque nosotros también necesitamos oírnos. Pero dice la Escritura que todo árbol es conocido por sus frutos. Pero hay algo muy precioso. Debido a que nuestras palabras son fruto, Dios quiere comer de los frutos. Dios quiere comer de nuestras palabras. Obviamente Él no va a comer de nuestras malas palabras en el sentido de que son la expresión de pensamientos incorrectos. Él quiere comer buenos frutos, pero quiere comer los frutos. Por eso es que cuando dice en la frase ahí en Zacarías 14, 2, dice, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Te ofreceremos la ofrenda, ¿verdad?, de nuestros labios. Bueno, traducido literalmente, eso sería, te ofreceremos el fruto de nuestros labios, o becerros, como se dice, ¿verdad? Pero dice, te ofreceremos el fruto de nuestros labios. O sea, eso es exactamente como está escrito en Hebreos capítulo número 13, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, porque es a través de Él que nosotros debemos de presentarnos en oración, sacrificio de alabanza, porque debemos exaltar al Señor, es decir, fruto de labios, dice, que confiesen su nombre. Fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, el escritor de Hebreos está interpretando Oseas capítulo 14, verso número 2, y él está mostrando que debemos siempre, cuando nos acercamos a Dios, debemos hacerlo por medio de Jesucristo. Ese es el verdadero sacrificio. Por eso es que dice, quita toda iniquidad y acepta el bien. ¿Qué bien? El bien mío. No, el bien que Dios mismo nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Y debemos ofrecer palabras que reconozcan su obra, su trabajo, su misericordia y exalten la obra y el carácter de Cristo Jesús, el Cordero de Dios. O sea, yo voy a ser aceptado delante del Señor. Somos aceptos, dice en el amado, a través de la obra de Cristo Jesús. Entonces, el fruto de nuestros labios necesitan confesar su nombre, porque su nombre significa Salvador. Entonces, cuando nosotros estamos expresando del Señor, yo puedo haber fallado, pudo haber pecado, pudo haber hecho lo que he hecho o cometer un error, haber tenido una mala relación con alguien porque lo ofendí. Yo tengo que venir delante de Él con súplicas, con ruegos en el nombre del Salvador para que eso sea revertido y el cuadro sea cambiado por completo. Ahora, quiere decir entonces que nuestras palabras necesitan expresar y confesar nuestra dependencia de Él, necesitan confesar nuestra confianza en Él para poder tener la aprobación de Él, su aprobación. Si por los frutos son conocidos los árboles, el hombre es también conocido por sus palabras. Por eso dice también Proverbios, así como el hombre es en su corazón, así es él. Dice. ¿Por qué? Porque no vamos a poder fingir, como leímos en Lucas 6:42, las propias palabras de Jesús diciendo que el hombre malo del mal tesoro del corazón
habla y del hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. No podemos fingir lo que hay adentro. Entonces, el hombre necesita librarse de la actitud del fariseo. No podemos presentarnos con una actitud de justificación, de que yo soy muy bueno, que yo necesito olvidarme ya de mi propia naturaleza y exaltar al Señor y su obra. Como dice Efesios capítulo 1, verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado. Por eso es que nadie puede venir delante del Señor por sus propias pistolas. O sea, no puede venir y presentarse por su propia justicia. No puede venir y decir, Señor, yo he sido bueno, como el fariseo, ¿verdad? Yo he sido cumplidor de tu palabra, yo siempre estoy fielmente en la oración, en el holocausto, yo siempre estoy, Señor. No confiemos en lo que nosotros podemos hacer. Confiemos en el Señor y en su obra. Confiemos en su presencia y en su misericordia. Ahora, entremos a otra parte muy importante. Los buenos sentimientos, las buenas emociones y los buenos pensamientos. Cuando hablamos de ellos, que nosotros podemos dirigir a una persona, nosotros podemos tener buenos sentimientos, buenas emociones y buenos pensamientos hacia una persona, pero eso no es suficiente para agradarla. Para poder tener una excelente relación con cualquier persona, tenemos nosotros que revelar nuestros sentimientos a través de expresarlos con nuestras palabras. No podemos decir que amamos a alguien, sí, a través de nuestros hechos podemos manifestar atención, cariño y todo, pero toda persona va realmente a entender nuestras intenciones cuando vamos a expresarlo. Si no, se puede interpretar de diferente manera. Muy buen amigo, es una muy buena persona, realmente me ama, creo, porque siempre está pensando en mí, está cuidando, me mira, pero si no expresa lo que siente, ¿cómo va a poder saber la otra persona? Bueno, si queremos tener nosotros una excelente comunión con Dios, una excelente relación, igualmente debemos expresarle lo que está en nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestros buenos pensamientos. Porque dice la Escritura que por el fruto de los labios será conocido el hombre. Dios quiere oír y recibir sus palabras, tus palabras, porque son el fruto de lo que tú eres en tu interior. Dios desea saborear en su paladar divino lo que nosotros somos. Por eso es que tenemos que venir con aquel corazón y aquella actitud correcta. Otra vez, no lo malo, porque bien dice la Escritura, hasta en el libro de Apocalipsis, dice, si eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, el Señor está hablando de un rechazo. Entonces no vamos a expresarle palabras inadecuadas, palabras incorrectas de ninguna manera. Vamos a hablar cosas que traerán realmente un alimento espiritual para nuestro Dios. ¿Saben? Dios entiende hasta de lejos nuestros pensamientos. Es obvio. Nosotros lo leemos en el Salmo 139 del verso 1 al 4. Dice que ni aún, escuche, ni aún la palabra ha subido a nuestra lengua. La palabra, o sea, es todavía un pensamiento. Y Él ya la sabe toda. Entonces, si Dios sabe todo de antes de hablarlo, ¿por qué necesito hablarle? Sí, pero es porque nosotros no fuimos hechos solamente de corazón, tenemos una boca. Esto es muy importante. Delante de Dios, nuestros pensamientos es silencio si no lo expresamos. Delante de los hombres también nuestros pensamientos son silencio si nosotros no los expresamos. Quiere decir que podemos tener buenos pensamientos, buenas emociones, buenos sentimientos, y si no lo expresamos solo estamos con el 50% de nuestra comunicación. Así es que necesitamos que la expresión sea exactamente el reflejo de lo que nosotros somos. Nuestra fe no puede quedar al nivel de los pensamientos. Dios quiere oír a través de nuestra voz. Entonces, saber los pensamientos es solo un atributo de Dios. Dios conoce nuestros pensamientos. Es obvio, ya lo leemos ahí. Pero Dios le dio la boca al hombre, y no le dio la boca solo para alimentarse, comer, beber. No,
principalmente el Señor nos dio la boca para comunicarnos, para expresar lo que sentimos y lo que pensamos. No habría comunicación si no hay palabras. Por tanto, el Señor quiere oír nuestras palabras. Y vean ustedes qué interesante, porque cuando el Señor nos cuenta que en una ocasión Él tenía hambre y llegó a una higuera para encontrar un fruto, pero dice que no encontró fruto y Él no pudo comer. Ustedes saben la historia, según Mateo capítulo 21, verso 19, la higuera se secó. ¿Por qué? Porque no tenía fruto. Señor, el fruto de nuestros labios, alabanzas, confesión del nombre del Señor, es necesario que salga de nuestras bocas. Un cristiano que no alaba, un cristiano que no canta, un cristiano que no ora, un cristiano que no expresa con sus labios al Señor lo maravilloso que Él es, no tiene frutos. Es un árbol sin frutos. Nosotros tenemos que aprender a levantar nuestros labios, nuestra voz, y abrir nuestros labios. La higuera que no dio fruto, cuando el Señor está en Lucas capítulo 13, versos 7 al 9, dice que el Señor dijo: bueno, esta higuera yo ya he trabajado con ella y nunca da fruto, vamos a cortarla. No, dijo el que trabajaba, el agricultor, dame otro tiempo, 3 años, y yo la voy a cuidar, y si en ese tiempo no da fruto, la cortarás. O sea, el Señor espera que cada árbol que da fruto, dé fruto, si no es cortado. Exactamente fue lo que el Señor dijo en Juan capítulo 15, verso 1 al 7, hablando de la vid. Dice Él: yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, o sea, las ramas. Y todo pámpano o rama que no da fruto es cortado, dice. La rama que no permanece en mí, qué interesante esto, ¿verdad? Pero si es una rama, ya fue cortada, obviamente, pues no va a permanecer. Pero la rama que no permanece en mí no da fruto. Pues sí, está bien. Si ustedes leen ahí, se van a dar cuenta que la única forma de permanecer en la vid es a través de su palabra. Si nosotros oímos su palabra y la atendemos, la cuidamos y la obedecemos, nosotros estamos permaneciendo en la vid. Pues de igual manera, nosotros como pámpanos daremos fruto, y será un fruto aceptable delante del Señor por medio de Jesucristo, si tan solamente Él escucha nuestras palabras. Para tener un cierto equilibrio, obviamente el silencio tiene su momento. El silencio también tiene su utilidad. Es necesario en determinadas circunstancias, porque el silencio hasta puede protegernos, porque todo lo que será dicho por nosotros puede ser usado en nuestra contra. Por eso es que también es necesario tener cuidado con nuestras palabras. Como dice la Escritura en Eclesiastes capítulo 3, verso 7, hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Y eso es a través de sabiduría y de prudencia, que se sabe en qué momento hay que hablar, qué momento hay que callarse. En los momentos de discusión es mejor callar. En los momentos de contienda es mejor callar. Porque yo voy a estar contendiendo con palabras, lo único que voy a hacer es poner más leña en el fuego, ¿verdad? Voy a encender más esa hoguera y voy a poner un ambiente terrible de infierno en mi casa o en mi trabajo o donde sea. Entonces, Jesús guardó silencio en el palacio del sumo sacerdote cuando éste estaba tratando de interrogarlo, cuando estaba interrogándolo, preguntándole si él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús guardaba silencio. ¿Por qué? Porque él sabía que si él lo decía, lo iría a comprometer más todavía, y él no quiso poner leña en el fuego, y entonces él fue sabio. Sin embargo, la insistencia del sumo sacerdote hasta de usar el nombre del Altísimo para decirle, entonces Jesús, ya por respeto al Padre, les dijo lo que ellos querían oír, y ahí realmente fue inevitable. Lo forzaron a que él dijera lo que ellos querían oír. Pedro, por ejemplo, él colocó más leña en la hoguera cuando habló que no conocía al Señor. Él podría haberse quedado callado cuando dijo: tú eres Galileo, tú te andas como él.
Pero no, yo no. 3 veces negó que lo conocía, que no era de esto, que no, y todo, y fue presionado, tuvo miedo, entonces sus palabras fueron palabras de traición. Él podría haber quedado en silencio, callado, pero sus palabras lo comprometieron y quedaron registradas para siempre. Si hubiera guardado silencio, tal vez su historia sería diferente. O sea, lo que estamos diciendo es que el silencio tiene su oportunidad, el silencio puede guardarnos, estar callados puede protegernos, pero no es siempre así. Delante del Señor es necesario hablarle. Ahora, cuando la Escritura dice el Señor está en su casa, calle delante de él toda la tierra. Cuando es así, ahí sí hay que obedecer. Por eso les digo, hay tiempos de callar y hay tiempos de hablar. El silencio es aceptable en los momentos de luto, por ejemplo. No vamos a llegar a un funeral hablando esto y lo otro y aquí que allá. Personas están tristes, personas están con dolor. No podemos llegar a simplemente a contar chistes y a contar esto. Tenemos que respetar aquel momento de dolor. Cuando el león de la tribu de Judá abrió el 7º sello del libro que le fue dado porque él era el digno de abrirlo, dice la Escritura que hubo silencio en el cielo como por media hora. ¿Saben por qué ese silencio? Debido al asombro y el luto que todos sintieron por los grandes juicios que estaban a punto de derramarse en la tierra. Entonces, el silencio es cuando uno reconoce que hay dolor, que hay esto o que hay angustia y nosotros vamos a guardar silencio. Más 2, generalmente Dios quiere oír nuestra voz. Porque si fuera suficiente pensar y luego comunicarnos de mente a mente, el Señor nos hubiera hecho mudos. ¿Sí? Y con el poder de la telepatía. La telepatía es una palabra que viene del griego, que es del griego tele, que significa tele es, no televisión, tele, la palabra tele es distancia. Y la otra palabra es pateia, que quiere decir sentimiento. Entonces el término se está refiriendo a sentir a la distancia. A veces sucede, ¿verdad? Me llamaste, ¿verdad? Y yo estaba pensando en ti. Son momentos en que nosotros mismos hemos expresado nuestro asombro en relación a esa conexión espiritual que a veces sentimos. Pero en sí la telepatía siempre ha sido considerada como una práctica paranormal, o sea, algo a más de lo que nosotros normalmente podemos comunicarnos. Y por eso es que el Señor no nos hizo con la capacidad de la telepatía. Yo sé por experiencia que en determinadas circunstancias vamos a usar de prudencia, y nuestra comunicación con Dios será muchas veces, no vamos a poder orar en el instante, en el momento, en la circunstancia que estamos pasando y haremos una oración silenciosa, solamente de nuestros pensamientos, un gemido interno, suplicando por socorro. Y el Señor lo va a oír. Eso sí, el Señor lo oye, pero porque es apremiante, es una situación tan complicada que no vamos a comprometer nuestra situación, nuestra vida, hablando cosas que no debemos. El propio Pedro pudo haber hecho eso. Señor, ayuda. Y haberse quedado callado, o tal vez lo echaron. ¿Por qué no hablas? Mejor ser un mudo en aquellos momentos. Pero si estamos en un momento crítico y clamamos aquí interiormente, Él va a escucharnos. Mas por lo general Dios quiere oír. Recuerden, la predicación no se realiza con pensamientos. La predicación se comunica con las palabras de Cristo. El Señor otra vez nos dio una boca para hablar, porque a través de la articulación de nuestras frases hay comunicación y se inicia una relación. Dios quiere otra vez oír nuestra voz. Dios quiere saborear el fruto de nuestros labios, la alabanza, la exaltación. Él quiere oírla. ¿Por qué no abres tu voz y lo exaltas? Por ejemplo, en el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, 10 días después que el Señor había ascendido a los cielos, según la promesa de Él mismo, sucedió algo interesante, que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Fíjense qué tremendo, ¿eh?
Los discípulos estaban ahí, el derramamiento, el poder de la manifestación divina del Espíritu Santo no se quedó solamente en emociones internas o en pensamientos buenos y maravillosos y lindos. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué éxtasis estoy sintiendo! No se quedó así. No era tiempo de silencio en aquel momento cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Era tiempo de hablar. Era tiempo de dar testimonio de lo que Dios estaba haciendo en la vida de ellos. Era tiempo de evangelizar porque habían 16 naciones representadas en aquel lugar. Era la fiesta de Pentecostés. En las 3 fiestas principales llegaba la mayoría del pueblo. Tenían que presentarse. Pero el Señor, a través de esos vasos preciosos que habían ahí, casi como 120, el Señor, bajo la dirección del Espíritu Santo, hizo que ellos hablaran en otras lenguas que ellos no sabían, ¿verdad? Pero estaban expresando las maravillas de Dios. O sea, las lenguas que ellos hablaron, fíjense ustedes, aunque ellos no las entendían personalmente, contaban las maravillas de Dios. Dice la Escritura ahí en Hechos capítulo número 2, verso número 6, y hecho este estruendo, fíjense, hecho este estruendo, se juntó la multitud que había, porque ellos estaban en el cenáculo, obviamente era un lugar cercano a donde todos estaban reunidos, y oyeron un gran, porque había un estruendo, el viento y todo, y 120 hablando en lenguas. ¿De qué es esto? Y se acercaron, y dice, y estaban confusos porque cada uno, fíjense, cada persona que estaba ahí, muchos de ellos, pues toda la mayoría judíos o prosélitos, pero que habían llegado de otras naciones y que hablaban otros idiomas además de hebreo. Entonces dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Fíjense ustedes qué tremendo. Y dice en el verso 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Por qué dijeron eso? Porque los galileos no eran políglotas, pues. Ellos no hablaban otros idiomas. Ellos solo hablaban el idioma que ellos sabían hablar. De hecho, por eso los consideraban ignorantes, que no habían estudiado. Porque solo tenían su propio idioma. La comunicación de entre ellos era suficiente. Pero ellos los estaban oyendo hablar en esas lenguas. Esa es la capacidad que Dios puede darnos cuando estamos dispuestos a abrir nuestra boca, cuando estamos dispuestos a creerle, cuando estamos dispuestos a sentir y a obedecer el impulso del Espíritu Santo. Pero luego en ese capítulo 2, solo que en el verso número 11, dice ahí que habían cretenses y árabes, esos son los últimos que mencionan, fíjense, cretenses y árabes. Cretense está hablando de Creta, está hablando de griego, y árabes, de árabe, idiomas. Y luego dice, les oímos hablar en nuestras lenguas, el sonido, palabras articuladas, las maravillas de Dios. ¿Qué estaban hablando? Las maravillas de Dios. Los discípulos no entendían, pero estaban hablando las maravillas de Dios, contando las maravillas de Dios. Dios es maravilloso, ha hecho grandeza, Dios nos ha salvado. Cristo murió en la cruz, pero Él resucitó y Él ha hecho la expiación de nuestros pecados, nos ha limpiado de toda maldad. Dios ha enviado salvación a este pueblo y estaban oyendo las maravillas de Dios. Y entonces dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Bueno, por tanto, cuando el Señor está visitándonos, cuando el Señor está tocándonos, cuando en la iglesia el Señor nos está visitando con su poder, no guardemos silencio. Si el Señor ha descendido, entonces hasta en otras lenguas el Señor quiere oír nuestras palabras, siempre y cuando mantengamos el orden. Pero es una cuestión de que va a haber un desorden en la iglesia. Por eso es que Pablo ordenó en 1 Corintios 14 que si hubieran lenguas en la iglesia, que se hablara en orden, 1, 2, hasta 3, y que hubiera interpretación de lenguas para que hubiera edificación del cuerpo y también edificación de alguien que llegaba y que no estaba entendiendo lo que estaba sucediendo. El derramamiento obviamente de Pentecostés fue algo particular, muy especial, muy específico, ¿sí? de aquella época, porque por lo que estaban ahí reunidos. Pero
el orden también es muy importante. No es que hubiera un desorden. Todos estaban hablando porque todos estaban llenos del Espíritu Santo. Es un evento. O sea, cuando estamos siendo visitados por Dios, no hay desorden si todos estamos hablando en voz alta y dando nuestra adoración y nuestra alabanza al Señor. Aunque nosotros mismos no entendamos lo que estamos hablando, porque dice la propia Escritura que cuando hablamos lenguas estamos hablando en el Espíritu y estamos expresando también los misterios de Dios y además también, según las Escrituras, estamos pidiendo según la voluntad de Dios. Porque a veces podemos estar hablando lenguas y podemos decir, Señor, haz lo que quieras conmigo. Tal vez verbalmente, claramente, con la mente no pediríamos eso al Señor, pero en lenguas sí podemos decir, Señor, llévame por tu camino, llévame por tu voluntad. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Que aprendamos también a hacerlo, no solamente a través de lenguas, sino claramente y transparentemente. Dios quiere oír nuestra voz, la voz de su amada iglesia. Dios quiere oírla. Por eso es que leemos en Cantares capítulo 2, verso 14, paloma mía, así la llama el Señor, que estás en los agujeros de la peña de Cristo, en lo escondido del escarpado parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu parecer. No solamente tenemos que presentarnos delante de Él, también tenemos que hacer oír nuestra voz. Entonces, algo es quebrado, algo es vencido, algo es superado en la esfera espiritual cuando alzamos la voz al Señor y contamos o cantamos de sus maravillas, como en el Salmo 66, 8 dice, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Haced oír la voz de su alabanza. Entonces, los momentos de silencio son estratégicos, definitivamente. Pero alzar la voz tiene un poder inimaginable. Alcemos la voz cuando Dios quiere que la alcemos. Confesemos sus maravillas cuando Dios está tocándonos. Sus maravillas y su poder. Con el Señor, que el Señor hable a través de nosotros y nuestros enemigos no podrán resistirnos. Conquistaremos lo que el Señor nos ha entregado. Quiero darles este ejemplo ya para terminar. Pero los muros de Jericó cayeron en determinado momento. Los muros de nuestros enemigos fueron destruidos. Según ellos, lo que los dividía de nosotros, lo que los dividía del pueblo, lo que los protegía. Dice la Escritura que Israel rodeó la ciudad de Jericó durante 6 días seguidos. Solo iban tocando las trompetas los sacerdotes, pero todo el pueblo en silencio. Era la orden de Dios a Josué y él dio las instrucciones a los sacerdotes y al pueblo en sí, que era el ejército, para que no dijeran nada. Quiere decir que durante 6 días dieron una vuelta el primer día, y los sacerdotes tocando las trompetas. Y todos en silencio, ¿verdad? Ya se imaginan ustedes qué comentarios surgieron dentro de los moradores de Jericó, diciendo, ¿y estos que están pretendiendo? ¿Qué es lo que hacen dando vueltas aquí en Jericó? Tal vez hasta se burlaron de ese ejército tan particular, tan peculiar, con sus estrategias un tanto extrañas, ¿verdad? Pero era la orden que el Señor les había dado. Por eso nosotros tenemos que aprender a obedecer lo que el Señor nos diga, aunque al principio parezcan locura, pero Dios tiene propósitos bien marcados. Entonces, durante ese periodo hubo de parte de los moradores esa burla, pero de parte del pueblo de Dios había obediencia en cuanto a guardar silencio. O sea, el silencio es estratégico hasta que la orden de Dios se da para hablar. Pero en el 7º día, el Señor ordenó que dieran 7 vueltas, de tal manera que habían dado 6 más 7, son 13 vueltas en total, y los sacerdotes nuevamente en las 6 vueltas tocaron las trompetas que iban adelante del arca, y ahí iban tocando las trompetas, y en la 7ª vuelta la orden era que todo el pueblo debía de gritar, y así sucedió.
cuando dieron la séptima vuelta, dice que el pueblo comenzó a gritar, se comenzó a oír su voz, estaban obedeciendo lo que el Señor había dicho. ¿Y qué sucedió? Los muros de Jericó se derribaron. Dice, gritó con gran vocerío. Josué capítulo 6, verso 20, en el medio dice, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Tremendo, ¿eh? El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿No quisieras tú conquistar tus problemas? ¿No quisieras que los muros que están delante de ti se derrubaran? ¿Se vinieran abajo? ¿Fueran derribados, desmoronados, destruidos? A veces hay muros de contiendas, hay muros de celos, hay muros de envidia, hay muros de concupiscencia, hay muros de malos pensamientos. Hay diferentes tipos de muros que se manifiestan a través de los mismos problemas que hay en el corazón del ser humano. Todos serán derribados si tan solamente obedecemos al Señor y en el momento propicio alzamos nuestra voz. Dios quiere oír nuestra voz. Por eso dijimos, hay un poder inimaginable, un poder grande cuando nosotros abrimos nuestros labios para exaltar el nombre del Señor. ¿Tienes enemigos? ¿Tus propios enemigos? Hay enemigos que deben ser dominados y que ellos no quedarán de pie si obedecemos cuando el Señor nos dice que debemos gritar. Y por último, en 2 de Crónicas capítulo 5, el Señor está hablando ahí de cuando Salomón trajo el arca para colocarla en el templo que él había construido. No vamos a leer todos los versículos, pero ahí llegó el momento en el cual ellos llevaron el arca y dice en el verso número 13, cuando sonaban pues las trompetas, segundo de Crónicas 5:13, y cantaban todos a una, fíjense, todos estaban cantando a una en el templo para alabar y dar gracias a Jehová. Para alabar y dar gracias a Jehová. Palabras adecuadas, palabras correctas, y a medida que alzaban la voz con trompetas, porque estaban sonando las trompetas, pero ellos también estaban alzando la voz. Cuando sonaban las trompetas, ellos debían también acompañar a una con címbalos y otros instrumentos de música. Dice, y alababan a Jehová diciendo, oigan, qué precioso, es lo que Dios quiere oír de nuestros labios, frutos de nuestros labios que confiesen su nombre, alabanza, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¡Qué maravilla! Señor, que podamos expresar este día esas palabras. Y dice al final el versículo 13, entonces, cuando estaban confesando y las trompetas estaban sonando, que es la palabra profética a través de la cual todos debemos levantar en el templo cuando estamos cantando el cántico de Jehová, es el momento de abrir nuestros labios y de expresarla. Ese puede ser un momento tan crucial que cuando todos estamos a una voz alzando el nombre del Señor, exaltando su nombre, dice, la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. La presencia del Señor a través de la nube descendió y bendijo a ese pueblo. Prácticamente estaba dando su aprobación de que esa casa era construida por dirección de él, por diseño que él dio a David, ¿verdad? Y que Dios estaba, sí, aceptando estar ahí en esa casa y bendecirla con su presencia. Si anhelamos que Dios llene nuestra vida, si anhelamos que Dios llene nuestras familias, que anhelamos que llene nuestra iglesia, si anhelamos que Dios llene nuestra nación, si esa es nuestra oración, abramos nuestros labios. No guardemos silencio cuando no debemos guardar. Y confesemos, sea arrepentimiento si es necesario, sea súplica si es necesario, sea petición si es necesario, sea intercesión si es necesaria, adecuadamente, o sea alabanza, sea exaltación, sea adoración, y seremos llenos de la presencia del Señor. Recuerden, el Señor nos promete lo siguiente en el Salmo 81:10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Y oigan cómo dice, abre tu boca y yo la llenaré. Pero para llenarla hay que abrirla.
hay que expresar lo que Él quiere oír, como dice Oseas 14:2. Padre querido, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu infinita misericordia, te agradecemos por la obra de nuestro Señor, magnífica, perfecta, que nos hace aceptos en el amado. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, por enseñarnos a orar correctamente. Gracias por ayudarnos a ser honestos con nosotros mismos, porque tú conoces nuestros pensamientos, los más íntimos. Y gracias por enseñarnos que necesitamos expresarlos con palabras adecuadas, inspiradas por el Espíritu Santo, para que sean aceptadas delante de ti, Señor, y tú nos bendigas con tu aprobación y presencia. Bendice a mis hermanos, que aprendamos a usar nuestros labios para hablar cosas correctas, que aprendamos a usar nuestros labios para expresar lo bueno que hay en nuestro corazón y no la amargura y no el rencor. Señor, nada que pueda traer un ambiente tóxico a nuestras vidas. Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Alabado y glorificado sea tu nombre. Amén. Que Dios los bendiga y espero que el mensaje que hemos transmitido pues haya sido de edificación para ustedes y lo pongan en práctica todos los días de su vida. Un fuerte abrazo y la paz del Señor Jesucristo.